Hola, buenas tardes. Soy María Elena Pla, responsable de desarrollo BIM del ITEC, el Instituto de Tecnología de la Construcción. Durante los próximos 30 minutos les haremos una introducción al uso del formato IFC para la confección de mediciones y presupuestos a partir de modelos BIM. Los asistentes tienen una sección en el lateral derecho de la pantalla para escribir sus preguntas durante la sesión. Y al final dedicaremos unos minutos para responderles. ¿Qué significa IFC? IFC es el lenguaje común que facilita la digitalización del sector de la construcción de una forma estandarizada. Un archivo IFC es una base de datos gráfica orientada a objetos que tiene valor porque puede ser generada por programas distintos de modelado, cálculo o gestión en un formato de código abierto, universal y respaldado por una norma ISO que también ha sido adoptada a nivel europeo. Para explicarles este lenguaje con un ejemplo sencillo, hemos tomado la maqueta virtual del proyecto Maison Dominó de Le Corbusier y la hemos convertido a IFC en su versión 2x3 Coordination View, que de forma generalizada están leyendo y exportando los distintos programas BIM. A mediados de aquí tienen la Maison Dominó en el 2x3 y les explico la historia que sería la siguiente. A mediados de la década de los 90, a raíz de un documental, The End of Babel y otras inquietudes, se impulsó la creación del consorcio International Alliance for Interoperability para desarrollar un modelo de datos que permitiera interoperar entre aplicaciones informáticas del sector de la construcción. Para ello, se decidió crear unas clases y semántica específicas que dieran respuesta a los datos que se generan en proyectos de edificación. Dichas clases, en torno a 600, debían permitir agrupar elementos funcionales de la construcción que se definieran por una geometría, unos materiales constituyentes, unas propiedades y las relaciones entre ellos. Tras unos años desarrollando el formato, en el año 2008 la organización Building Smart tomó el relevo a la IA y desde entonces trabaja a nivel global para definir estándares de intercambio de información y promueve la evolución del esquema a IFC 4, IFC 5 y el Building Smart Data Dictionary, que es donde se alojan todas estas clases. Aquí les presento la misma Maison Dominó desde el punto de vista de distintos visores IFC. ¿Qué tiene esta Maison Dominó que no tuviera un modelo de CAD? Pues la ventana dinámica de datos que siempre acompaña al modelo IFC. Estos datos que aparecen junto a la derecha o a la izquierda del modelo y que nos explican cuando nosotros indicamos, nos situamos sobre una de las partes, por ejemplo el pilar, pues las propiedades de aquel pilar, ¿no? O sea que al final obtenemos una información parcial y distribuida de las partes del edificio y con un lenguaje común que leen todos estos programas. Vamos a ver ahora qué diferencia hay entre un modelo CAD, que es nuestra Maison Dominó en CAD, y un modelo BIM. Pues que en el CAD estos elementos solo saben que son prismas, pero ellos no saben si son zapatas, losas, pilares o escaleras. Aunque todos ellos son prismas o recortes de prismas, en un modelo BIM encontramos que hay unas especificaciones acompañando a esa geometría. Y este es el valor de los modelos BIM en relación con los de CAD. Todas estas especificaciones, no todas ellas nos caben en el modelo IFC. Las que se refieren al nombre de los elementos, si una zapata es una zapata, si es un pilar, una losa o una escalera, esto lo sabe el modelo IFC. El modelo IFC también sabe con qué material se ha configurado, si es acero u hormigón o madera. El modelo IFC también nos dice qué cantidades hay y el modelo IFC también nos dice en qué fases se puede entrar en juego ese elemento. Todas estas dimensiones caben en el modelo IFC. Pero luego hay otra información de carácter digital alfanumérico que está recogida en otros programas y que por su complejidad no cabe en los modelos IFC.
Y nosotros les proponemos complementar el uso de modelos IFC con nuestro entorno de trabajo TCQ para completar mediciones, pliegos de condiciones, presupuesto, datos de costes de impactos ambientales o estudios de seguridad y salud. Vamos ahora a conocer un poco mejor lo que son las clases IFC. En primer lugar, hay unas clases espaciales. Esto es para que todos los que conocen el entorno de mediciones pero no están familiarizados con IFC, pues vean cómo distribuye los espacios el lenguaje IFC. Las clases espaciales jerarquizan el proyecto en unos subconjuntos manejables de manera que tenemos un gran marco que es el IFC Project, que engloba toda la información, ¿no? Luego tenemos un site, que es el sitio, el solar o el terreno, que da información acerca del emplazamiento donde se encuentra la construcción. Luego tenemos un IFC Building, construcción, edificio, complejo o facility, que representa una construcción y se usa para proveer información adicional sobre ella. Y luego, disculpen, tenemos los niveles y las plantas y los espacios y los volúmenes. Esto es donde cuelgan luego unos elementos de construcción. Los IFC Building Elements. ¿Qué son los IFC Building Elements? Pues en el esquema IFC, que ya está definido por Building Smart, hay unos dominios que serían en los ámbitos 6 y 7, unos elementos compartidos que se comparten por todas las disciplinas que participan en un modelo, que sería, por ejemplo, entendiendo como disciplina la arquitectura, la estructura, las instalaciones. Hay una serie de elementos que son comunes a todas ellas, como pueden ser pues, el pilar, la losa, el muro. Todos ellos lo comparten porque van a trabajar sobre ello. Estos son los shared, los compartidos. Y luego hay unos más específicos que realmente solo están en las especialidades, que serían las 7. Es decir, la capa 6 o el esquema 6 es la que permite interoperar entre programas de distintas especialidades y la 7 es la especialista. Esto es un esquema bastante duro o difícil de entender, pero se lo ponemos a nivel así divulgativo para que para que les sea más fácil de comprender. Aquí tendríamos el alcance de los elementos compartidos, el 6.1 que son los compartidos por todos y el 6.2 de instalaciones, el 6.3 son componentes parciales y el 6.4 los de uso. Y luego las disciplinas del 7 que les he mostrado antes, que son la disciplina eléctrica, la de ventilación y calefacción, las de agua, que son el 7.6, y las específicas de estructuras, el 7.8. Dentro de cada uno no hay muchos elementos. Habría pues las vigas, ¿no? Los conductos, las chimneys, los pilares, las columns, los coverings, elementos que cubren a otros objetos, los curtain walls, elementos con un entramado plano vertical que separa espacios, ¿no? Y que no son portantes, las puertas, las ventanas, bueno, no son demasiados elementos y son fáciles una vez se manejan dentro de un modelo. Y nosotros, el ITEC, ha elaborado un glosario del alcance que tienen estos IFC Building Elements adaptados a la tecnodiversidad de la lengua castellana, ¿no? Y a la tecnodiversidad del alcance amplio que tiene un muro, por ejemplo, pues no solo un muro, sino un muro pantalla, un muro de pilotes, una fachada, ¿no? Una cubierta, no solo una cubierta, sino que es un tejado, una azotea, un muro cortina, que también puede ser un muro entramado, una vidriera, un cerramiento ligero. Esto es como saltar del formato digital al formato de construcción, de una cosa de tecnología digital a una cosa de tecnología constructiva. Y ahí nosotros estamos trabajando. Bueno, sigamos diseccionando nuestra Maison Dominó. La Maison Dominó diseccionada, ¿qué tiene? Pues tiene un edificio y tiene 4 clases IFC, que las hemos comentado antes. Unos footings, que son unas zapatas, unos pilares,
unas losas y unas escaleras, ¿vale? A efectos de tipo, no solamente, como mínimo tendría los mismos tipos que clases, pero además nosotros podemos decir que los tipos es lo que decide cada proyectista cómo deben ser su elemento. Es decir, de pilares puedo tener dos tipos de pilares, de madera y de hormigón, por ejemplo. En este caso he decidido que todos son del mismo tipo, son todos de hormigón, pero en cambio las dos losas la de cubierta y las otras dos, pues las he distinguido. He decidido, para que entiendan bien el ejemplo, que en este caso habrían 5 tipos y que 2 losas serían de distintos tipos, una con un tipo de hormigón y otra con otro tipo de hormigón. Por lo tanto, desde el programa de modelado yo gestionaría 2 tipos distintos y asignaría partidas distintas al hormigón de 25 y al hormigón de 30. Y luego, a efectos de inventario, yo tengo 22 elementos. Tengo muchos elementos, cada uno es distinto el uno del otro y cada uno tiene un GIT, un DNI que le identifica y que luego me va a servir para sacarle las cantidades, porque yo podría tener que los pilares de la planta 1 fueran más altos que los de la planta 2, por lo tanto tendrían más volumen, más longitud, más superficie y por lo tanto las mediciones para un presupuesto tendrían que ser distintas. Por lo tanto, yo voy a sacar las cantidades a nivel de elementos, siempre. Y esto va muy bien para entender el mundo de las mediciones en relación con el BIM. Siempre trabajo a nivel de elementos. Y al final también tengo en el mismo modelo 3 niveles. Yo puedo decidir para gestionar los elementos, pues todos los de la planta 1 o todos los del nivel 0, ¿no? Puedo distinguir y esto me sirve también para diferenciar elementos. Y al final también tengo unos materiales que los materiales BIM en sí mismos no tienen GIT, solo tienen un nombre y unos espesores, pero que sí que sirven para seguir un poco la trazabilidad y la tipología de los elementos. Entonces, resumiendo, tengo un edificio, 4 clases, 5 tipos y 23 elementos. Tengo unas propiedades genéricas que son de tipo y que yo decidiré por ejemplo, otorgar las partidas de construcción, seleccionar el tipo de hormigón, el tipo de encofrado a nivel de tipo, ¿no? Pero luego las cantidades las voy a extraer a nivel de elemento, unas específicas de elemento. Y jugando con una y otra, yo puedo hacer unas buenas mediciones BIM. Al final, ¿qué pasa con las partidas de obra? Porque todo esto es para hacer mediciones, no es para gestionar un modelo IFC en sí mismo, sino para, pues las partidas de obra dentro del modelo BIM no caben, no tienen a día de hoy un cajoncito, que digo yo, ¿no? Pero ¿cómo nosotros lo vamos a solucionar esto? Pues nosotros lo que vamos a hacer en el entorno de trabajo TCQ es relacionar cada elemento BIM con N partidas de obra, es decir, puede ser una o pueden ser más de una. Este será el caso de estos elementos de la Maison Dominó, porque yo no solo los voy a relacionar con una partida de hormigón, sino que también los relacionaré con la superficie de encofrado, con el armado, puedo definir una cantidad de kilos de acero por cada elemento o por cada volumen de hormigón y además también, pues, por ejemplo, podría decidir de asociarlos a pintura, ¿no? O unos acabados fratasados o unos acabados determinados. Y esto sería, cada uno de ellos es una partida y entonces pues se tendría que relacionar con el mismo elemento BIM. Y a nivel de partidas, yo lo que voy a hacer es que una partida, la partida de hormigonado, la voy a relacionar con, por ejemplo, en el caso de los pilares, con 6 elementos, con 6 líneas de medición y cada partida de obra tendrá N líneas de medición. Vamos a ver. Querría explicarles y dejar claro que las mediciones no son solo extracción de cantidades, sino que también para realizar unas buenas mediciones, yo tengo que decidir qué partida va para cada elemento y con qué fórmula o corrección de aquella cantidad inicial yo quiero como técnico obtener la medición. En el caso de un volumen de tierras, por ejemplo, pues yo quiero a lo mejor poner un esponjamiento
o sacando del mismo kilo, bueno, del mismo peso o masa del elemento, yo querría, pues, por ejemplo, poner una cuantía para obtener una masa de kilos de acero, ¿no? Es decir, que yo lo que combino en el tipo BIM dentro de TCQ es toda esta relación entre las partidas y los distintos parámetros que me vienen del BIM. Los corrijo con unas fórmulas y obtengo las mediciones que me interesan. En algunos casos el área, en otros la masa, en otros unidades o superficies. Esto es lo que son las mediciones BIM. Y este trabajo lo realiza una vez para cada elemento o para cada tipología de elemento el técnico, pero una vez realizado, en sucesivas importaciones, si ya está programado, se puede aprovechar y automatizar. Bien, al final, resumiendo, nuestro esquema tenemos el modelo BIM, que tiene cada uno de los elementos su git, que entran dentro de nuestro programa con partidas de obra y cada partida de obra acaba teniendo ese mismo elemento repetido, es decir, que el elemento se desdobla en tantas partidas como las que yo lo haya relacionado. Luego, si quiero de vuelta, puedo volver dentro del modelo BIM y cargar los códigos de partidas, pero esto ya es optativo, por eso lo he indicado en lila. Bien, ¿cómo obtener bien de forma precisa y las cantidades del modelo BIM? Los modelos BIM en IFC se pueden exportar mudos, como el de la izquierda, o con datos, como el de la derecha. A mí me interesa obtener datos, cantidades, que luego me entren en las columnas C, D, E y F de nuestro programa de mediciones. Yo ahora les voy a indicar los pasos para configurar desde el programa de modelado la exportación a IFC, de modo que tengan un modelo con datos suficientes para realizar mediciones. Los pasos que yo les propongo es siempre desde el entorno de trabajo BIM del modelador que se realice un inventario de elementos. Si estuviéramos en el programa ArchiCAD, pues este sería el modo de realizar el inventario con los esquemas y viendo cuántos elementos de la Maison Dominó yo tengo aquí. ¿Contra cuántos elementos quiero sacar mediciones? Pues contra estos 23 elementos. Yo tengo que ser consciente de todo lo que yo le tengo que relacionar a partidas. ¿Por qué? Porque en los modelos IFC a veces hay elementos que son ayudas al dibujo y no interesan. Si a mí me han pasado un inventario de lo que sí que interesa, yo voy a ir solamente a lo esencial. ¿Qué más? Vamos a ver, yo puedo configurar ese nombre de estos elementos, ¿vale? Y aquí tendrían los pasos para hacerlo en el entorno de trabajo de ArchiCAD. Y en el entorno de trabajo de Revit, por ejemplo, pues también con una tabla de cantidades, los mismos elementos también los verían, ¿de acuerdo? Ya hemos pasado del primer paso. El segundo paso es configurar las magnitudes, unidades y decimales que nos interesen a efectos de mediciones. Disculpen. El esquema IFC contiene un grupo de propiedades geométricas para definir cantidades en las magnitudes que concienen a cada uno de los elementos. El área, el volumen, la longitud, el espesor. A diferencia de las propiedades convencionales adjuntas al elemento, los datos geométricos no son valores fijos, sino que el programa los recalcula cada vez que se exporta al modelo IFC. Para cada magnitud hay que configurar el programa de modelado con la unidad más conveniente para las mediciones. Si son metros, centímetros, kilos o litros, lo que convenga. Y también habrá que definir el número de decimales que queremos exportar, alineado con el uso BIM posterior que queramos hacer. Si quisiéramos hacerlo desde ArchiCAD, pues configuramos las unidades de trabajo en metros y 3 decimales. En Revit, pues lo mismo, en metros y 3 decimales les proponemos para el uso en TCQ. Además, también tendríamos que ser conscientes de con qué clases estamos trabajando. Si estamos en ArchiCAD, pues trabajaremos de la Maison Dominó con pilares, footings,
slabs y escaleras, losas y cimentaciones, ¿de acuerdo? Y si estamos en Revit, también podremos trabajar y dominar qué clases queremos exportar a través del plugin de exportación. Los programas de modelado vienen con una configuración de serie para las clases en unas matrices de mapeado, que se pueden modificar y ampliar y traspasar entre usuarios distintos con unos archivos externos, en XML o en TXT. ¿De acuerdo? Estos, con su equipo de modelado, pueden acordar de cuántas clases, con cuántas clases IFC están trabajando y de las cuales quieren obtener mediciones. Y luego, para finalizar, también tendrán que coordinar con el equipo de modelado qué tipos BIM se han trabajado. Los tipos BIM originales que salen de cada plataforma pueden modificar su nombre en la salida a IFC dependiendo de la configuración que se haya hecho en la misma plataforma. Yo puedo decir pues, que hay 3 tipos de ventanas, ¿no? La ventana 1, la ventana 2 y la ventana 3. Yo puedo decidirlo dependiendo de cómo se haya configurado. Y esto es muy importante. La persona que realiza las mediciones tiene que ser consciente de cuántos tipos BIM tiene, porque a esos tipos BIM son los que le van a dar las pistas de las partidas que tiene que asociar y qué tipo de elementos constructivos tiene que buscar y tiene que sacar mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, la exportación a IFC ya se puede realizar. Hay una exportación que ya viene de serie. Hay programas que exportan los datos ya de forma simple, ¿no? Pero en cambio hay otros programas pues, que se mejoran su exportación si se baja el plugin. Y yo les recomiendo, en el caso de Revit, pues que se bajen el plugin disponible en la librería de Autodesk de plugins. Entonces, gracias a este plugin, van a poder configurar exactamente a la 2x3 Coordination View marcando unos ticks, con los ticks, marcando las cantidades que quieren obtener y optimizando los valores. Entonces, al final, verían que nuestro modelo de la Maison Dominó tiene las cantidades que nosotros necesitamos, ¿no? E incluso nosotros en este caso pues también lo hemos vinculado a partidas de obra dentro del mismo modelo IFC. Para finalizar, les quería explicar que IFC nos permite estandarizar los datos de un proyecto en este formato normalizado, independientemente de la plataforma de modelado con la que se ha generado. Nosotros consideramos IFC como este sistema de archivo estándar muy válido para la transmisión de datos entre los agentes de un proyecto y les explicamos que las versiones IFC actuales son suficientes para transmitir elementos BIM con geometría 3D definida, color, propiedades y valores. Y en la mayoría, bueno, y no solamente sirven como referencias para coordinar tridimensionalmente, sino que nosotros proponemos sacarles datos útiles para las mediciones. Los modelos IFC con cantidades deben ser generados con cariño y se pueden ajustar y personalizar para que sean válidos. Les animo a incorporar las mediciones BIM y la metodología TCQ durante las fases de diseño de un proyecto porque les pueden ayudar a controlar los costes ambientales y económicos de sus proyectos. Y aquí vendría la idea de la misma Maison Dominó que luego para la Bienal de Venecia se construyó en madera. Nosotros hicimos los cálculos de los costes económicos y ambientales de la de hormigón y la de madera y con nuestra metodología. Y aquí pues tendrían el resultado, ¿no? Y les animo a incorporar todo esto y a continuación daremos paso a las cuestiones planteadas por los asistentes durante la presentación.
Les ruego disculpen las molestias y a ver, si los objetos, la primera pregunta que tenemos, si los objetos como material en el BIM en el proyecto, sin considerarse elemento Git, puedo extraer la medición. Vale, si los objetos constan como material BIM en el proyecto, en principio de los materiales no se puede extraer la medición de un archivo IFC. Sí que se puede extraer la medición de un material desde un programa nativo con unas tablas nativas, pero no en un programa IFC. Entonces, en el programa IFC solo se pueden escribir cantidades a nivel de elementos. Y lo correcto entonces sería sacar las cantidades de los elementos y asociar, relacionar los elementos con los materiales. Otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Bien, otras. ¿Es necesario incluir la partida del banco BDEC en el modelo BIM? No, no es necesario a efectos de programa de mediciones. No es necesario. Solamente extrayendo cantidades ya se pueden realizar mediciones y automatizar. La vinculación de elementos con partidas se puede realizar o bien en el modelo BIM o bien en el entorno de trabajo TCQ. Si se realiza en el modelo BIM, sirve para que otras personas que no están en TCQ lo vean, pero si no, pues se realiza solamente en TCQ. Cuando habláis de introducir fórmulas, esta no se puede introducir de forma automática en función de la unidad de medición. No, porque la unidad de medición hay poquitas, no hay muchas. Y en cambio hay muchos tipos de partidas y las fórmulas son correcciones de las partidas. Pues, por ejemplo, solapes de membrana de cubierta. Dependiendo de si la partida es de cubierta o de membrana o de tal, la corrección va a ser una u otra. Pero de todos modos lo consideraremos. No, hasta ahora no se ha introducido de forma automática. ¿Cómo se crea una clase y un tipo BIM en Revit? Bien, esto ya forma parte de la plataforma de modelado en Revit y las clases ya las son las categorías mismas de Revit, salvando distancias y con el mapeado que viene de serie. Por esto no tiene que preocuparse. Y el tipo son lo que ellos les llaman las familias o los subtipos. ¿Vale? Lo que pasa que es verdad que hay elementos y categorías a lo mejor de esta plataforma de modelado que luego cuando se exportan IFC no quedan bien definidos. Entonces, se puede mejorar esta exportación realizando lo que he dicho antes, que es el mapeado de clases, que se mapea a través del plugin de exportación en un mapeado que se configura, ¿vale? Pero en principio no se tiene que preocupar para crear la clase, porque la clase ya se crea sola cuando se exporta, y simplemente sería controlarla más que crearla. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? Me parece que... Ah, sí, bien. Respecto a la fórmula, sí, quiero medir con relación a TCQ, BIM y un archivo IFC. ¿Antes tendré que introducir todas las fórmulas? No, al revés. Vamos a... Esto lo explicarán mis compañeros de programa. Yo hoy he explicado la aproximación desde IFC. Pero no, las fórmulas se realizan una vez se ha leído el modelo IFC y se ven las posibilidades y qué elementos tenemos, y a partir de ahí, leyendo cada elemento y viendo el alcance que tiene, pues es un pilar alargado de tipo de hormigón.
rectangular o del tipo IPN. Yo ahí decido las partidas y cuando ya he decidido la partida, ya yo veo si le tengo que poner una fórmula. Las correcciones y las fórmulas siempre son el último paso de los tres. Primero, decidir qué cantidades se leen y qué partidas asigno a cada elemento. Y luego, en función de las partidas, decido si corrijo las cantidades y hago una fórmula o simplemente ya adopto esa cantidad tal cual me entra. Bien, pues miren, para finalizar, nos despedimos de todos ustedes y les recordamos que durante los próximos días recibirán un enlace a la presentación y una encuesta sobre el webinar que les agradeceríamos que cumplimentaran. Muchas gracias y buenas tardes a todos.